¿Qué tal? Te doy la bienvenida al principio de polaridad. Hemos estado viendo los demás principios universales, pero ahora comenzaremos con este principio para ver qué es esto de que el universo se maneja por diferentes polaridades y que todo tiene su opuesto y que estos opuestos se pueden complementar. Parece muy complejo, pero en esta masterclass lo vas a aprender. Así que empezamos con la masterclass. Muy bien, entonces vamos a trabajar la masterclass del principio de polaridad. Vamos a hacer una pequeña recapitulación porque si has seguido estos videos como debe ser, vimos que está el principio del mentalismo y el principio del mentalismo nos dice que lo que piensas se manifiesta, lo que piensas son cosas y con el tiempo se manifiesta en tu realidad. Vimos el principio de correspondencia, lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera, y vemos cómo lo que nosotros tenemos en nuestro interior termina manifestando nuestro exterior y nuestra realidad. También vimos el principio de vibración, que está muy ligado con el principio de la ley de la atracción, donde dice que lo que nuestro corazón y mente están emitiendo al universo, eso va a tener la correspondencia en el universo y nos lo va a traer a nuestra vida. Ok, ahora vamos a ver el principio de polaridad, que bueno, ya estamos viendo que trata de polos, negativo, positivo, pero es un principio muy importante, es un principio que nos habla nos va a aclarar muchas cosas, yo te aseguro. Aparte que como lo hemos hecho en las clases pasadas, voy a hablar de cómo lo ha percibido la humanidad, cómo lo ha percibido la ciencia y cómo lo percibe el Kybalión, también la parte práctica, que es muy basada de La voz de tu alma de Laín García Calvo, de ahí me he basado y de ahí creo que lo más importante de estos cursos es basado de ahí, de La voz de tu alma. Ok, entonces vamos a ver el origen y el contexto del principio de polaridad. El origen del principio de polaridad se remonta a antiguas tradiciones filosóficas y metafísicas. A lo largo de la historia, diversas culturas que han observado y comprendido que muchas cosas en el universo poseen una naturaleza dual, compuesta por polos opuestos y complementarios, estas observaciones dieron lugar a la formulación del principio de polaridad. Estamos viendo que la humanidad ya vio que había polos opuestos pero complementarios y cualquier filósofo que ponga un poco de atención y tenga algo de conciencia, y más en la antigüedad, que tenían más tiempo libre, que estaban apenas descubriendo cómo funcionaba el universo, pudieron notar que había estos polos opuestos, pero que también se complementaban, como por ejemplo el frío y el calor, o también el este y el oeste, norte y sur, y vamos a ver otros ejemplos de estos polos. Primero, en la filosofía taoísta, por ejemplo, se desarrolló la teoría del yin y el yang, que es una manifestación del principio de polaridad. Según esta teoría, el yin representa la energía femenina, pasiva, receptiva, mientras que el yang representa la energía masculina, más activa y creativa. Ambas energías son complementarias y están en constante interacción, generando un equilibrio dinámico en el universo. Esto del yin yang nos dice que todo tienes estas dos energías como duales pero complementarias, que es la energía masculina y femenina. También, aunque seas mujer y hombre, tienes estas dos energías complementarias y hay que aprender a equilibrarlas. Pero también nos dice algo muy interesante, que hay como una mezcla entre las dos. Por ejemplo, el yin yang dice que en toda bondad hay un poco de maldad y en toda maldad hay un poco de bondad. Entonces, ambas energías son complementarias, están en constante interacción, generando un equilibrio dinámico en el universo. Recuerda que vimos la ley de vibración y todo vibra, entonces imagínate esta energía del yin yang, pero moviéndose y cambiando y creando. Esto es, o sea, la energía, los taoístas ya lo vieron y lo pusieron como el yin yang y es algo muy importante para ellos porque es como una ley, ¿no? Es un principio que nunca falla. En otras culturas y tradiciones, como en la antigua Grecia, se reconocía la existencia de polos opuestos en la naturaleza. Por ejemplo, Heráclito observó que todo fluye y que el cambio constante en el mundo se basaba en la tensión entre los opuestos. Y Aristóteles también exploró el concepto de polaridad en su filosofía, al considerar que todas las cosas
tienen un potencial positivo y negativo inherente. O sea, todo tiene algo positivo y algo negativo. Y eso como que genera una energía que hace que haya movimiento, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver también las personas que hacían alquimia, que es una antigua disciplina filosófica y científica, digamos que es la madre de la química y de otras ciencias, que también trabajó con el principio de polaridad. Los alquimistas buscaban transmutar sustancias a través de la interacción de elementos opuestos, como el fuego y el agua, en su búsqueda de la transformación y la perfección. O sea, esto era, digamos que, el top de la ciencia y de la magia en la antigüedad y todavía lo sigue siendo. Así que esto no pasa de moda, esto siempre está, siempre estuvo y siempre estará. Bueno, vamos a ver ahora que el principio de polaridad ha sido reconocido y explorado en diversas tradiciones a lo largo de la historia, que nos quede claro. Entonces, mm, estas culturas filosóficas han observado y comprendido que el universo está compuesto por una interacción constante de polos opuestos y complementarios, y que han utilizado este conocimiento para buscar un equilibrio y una comprensión más profunda de la realidad. Esto del equilibrio también es muy importante, porque el universo tiende al equilibrio. En el ser humano lo llamamos, en la biología se llama homeostasis, que todo el cuerpo busca entrar en equilibrio. Cuando nosotros lo alteramos, digamos una taza de café, inmediatamente el cuerpo humano va a poner fuerzas biológicas para volver a equilibrar el sistema nervioso que fue alterado por la cafeína, igual con cualquier sustancia. Ok, vamos a ver qué pasa en la actualidad. El principio de polaridad sigue siendo relevante en diversos campos, incluyendo la física, la psicología y la espiritualidad. Los avances científicos han demostrado la existencia de polaridades en fenómenos naturales como la carga positiva y negativa en la electricidad. Además, muchas tradiciones espirituales reconocen la importancia de equilibrar las energías opuestas para alcanzar la armonía y la plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Todavía se está utilizando, incluso la ciencia lo ha utilizado para poder crear nuevas tecnologías. Y también en la época moderna, dice Carl Jung, el influyente psicólogo suizo que hizo importantes contribuciones en el principio de polaridad. Él desarrolló la teoría de los arquetipos, donde identificó opuestos complementarios como el ánimo y la ánima, y el consciente y el inconsciente. Para Jung, abrazar y reconciliar estos opuestos era fundamental para el crecimiento personal y la individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos entendiendo que estamos hablando de la polaridad y que estos los polos opuestos complementarios. Bueno, por ejemplo, el consciente y el inconsciente, digamos que son polos opuestos, pero que están en la misma esencia. Digamos que solo uno tiene cierta energía y el otro tiene otra energía, una energía más consciente y otra energía inconsciente, pero que se complementan para crear a un ser humano o a cualquier ser. Vamos, seguimos. Vamos a ver el significado y fundamento del principio de polaridad. Ahora sí, hablamos un poco de historia, me quise ir un poco rápido porque digamos que eso como que ya se sabe, ya nos lo han dicho muchas veces, están escritos en muchos libros, pero vamos a ver ahora cómo lo podemos utilizar. Primero vamos a ver qué dice el Kybalión, qué dice este libro tan antiguo, adjudicado a Hermes Trismegisto, este personaje tan interesante que puede ser como el padre de la filosofía, el padre de la química, porque nos ha traído mucho conocimiento desde hace miles de años, ¿no? Tanto es así que todas las civilizaciones se lo quisieron adjudicar poniéndole un nombre característico. Ok, dice este libro, todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, lo semejante y antagónico son lo mismo. Ok, son palabras cortas, igual que en todos los principios, pero son muy profundas y puede uno durar toda una vida investigando un solo principio. Así que aquí vamos a tratar de entenderlos y de sacarles todo el provecho. Que los polos vibran en la misma frecuencia. Lo único que cambia es el grado de vibración. La vibración positiva vibra más alta, la negativa vibra más baja. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el ejemplo muy claro del frío
y el calor. La ciencia nos dice que no existe el frío, solo es una forma en que nosotros nos comunicamos para entender más algo. Pero en realidad el frío es ausencia de calor. ¿Qué es esto? Vamos a hablar de la temperatura, que dice que son polos que vibran en la misma frecuencia, la temperatura, o sea, en grado de energía. Lo único que cambia es el grado de vibración. Si ponemos mucha energía, o sea, una vibración muy alta en un ambiente, vamos a sentir que hay mucho calor. Y si bajamos esa energía, las cosas se ponen más densas, la materia se junta y le llamamos frío, pero en realidad es ausencia de calor. Entonces son los mismos polos, pero cambiados, o sea, dependiendo de la frecuencia. Esto es el significado. Ahora vamos a ir más profundo todavía. Okay. El bien, y esto es importante porque aquí vamos a la parte práctica, ¿no? ¿Qué es esto de la parte práctica? Nos dice, el bien es la normalidad, que es un polo igual que el del mal, pero tiene más energía. El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Cuando no eliges el mal, la normalidad es el bien. ¿Qué es esto del bien o qué es esto de la normalidad? ¿Por qué es normal el bien? Bueno, tenemos la creencia de que el mundo puede llegar a ser muy hostil por todas las noticias que estamos escuchando y todo eso, pero en realidad el universo es un universo de amor, es un universo de compasión, es un universo de cambio, de interacción, pero también quiere que nos vaya bien. Pero nosotros con nuestras creencias hemos manifestado una vida un poco agresiva, una vida pues como incómoda de vivir. Pero si cambias tus creencias y las armonizamos con las del universo, vamos a tener una vida buena, una vida de bien, pacífica, de abundancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestras creencias, que es la que pone nuestra normalidad, y juntarlas más a estos principios. Eso es como el universo funciona. Entonces, durante tu proceso hacia la consecución de tus objetivos, metas y sueños, tendrás cientos de motivos para estar enfadado, triste, deprimido o distraído cualquier cosa negativa que pasa por tu mente. Es de vital importancia que te mantengas alegre, contento y feliz durante el proceso. Los opuestos son iguales en naturaleza, pero diferentes en grados. Los polos son diferentes en grado, pero no en esencia. La esencia es la misma. Por ejemplo, el frío y el calor son polos extremos de una misma cosa. El amor y el odio son polos extremos de una misma cosa. El este y el oeste son extremos de una misma cosa. Entonces ya estamos entendiendo cómo funciona el universo, que es el objetivo de estas masterclass, que tú entiendas cómo funciona el universo y que así funcionas tú también y tu entorno. Y si vamos inconscientes por la vida sin saber esto, vamos a pensar que todos son como casualidades o sin entenderlo. Pero ahora ya sabemos cómo está funcionando y vamos a ir armando el rompecabezas para nosotros crear nuestra realidad de una manera consciente. Y por supuesto, todos queremos una vida de amor, una vida de éxito, de abundancia, de riqueza, de ayudar a las demás personas, de felicidad, y es lo que estamos manifestando, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, algo interesante, los polos opuestos se atraen. Aquí hay que separar algo, porque también a la clase pasada decíamos que en la vibración, vibraciones similares se amplifican y vibran juntas, pero vibraciones diferentes se eliminan. Bueno, una cosa es esto y otra cosa es de los polos, ¿no? Los polos opuestos se atraen. ¿Qué dice esto? Digamos que los polos generan tanta energía y tan diferente en grado, por ejemplo, positiva y negativa, que tratan de complementarse, atrayéndose. Por ejemplo, un imán se va a atraer, o por ejemplo, creo que el ejemplo de por qué la gente muy bondadosa tiene como la intención siempre de ayudar a la gente que es más necesitada, ¿no? Porque el polo de la bondad se atrae al polo de la miseria. Y el polo también así de la miseria trata de ir al polo de la bondad. Lo que tenemos que ver aquí es cómo ir subiendo de grados para ir como escalando en nuestros
en nuestros polos, porque esto quiero que lo veas como no un círculo de polaridad que se une, sino más bien como una espiral de muchos círculos que van subiendo de grado y de energía. ¿Por qué es esto? Porque estos mismos círculos están conectados con diferentes polos que se van juntando. Entonces, de repente, puedes cambiar toda tu conciencia a un polo más elevado y vas a pasar de un polo negativo a un polo positivo y subes tu frecuencia y pasas del polo positivo al polo negativo y así vas subiendo de grado. Y te lo voy a explicar con la abundancia, así como lo he entendido yo. Por ejemplo, si tú ganas, si estás acostumbrado a ganar a lo mejor 10,000 pesos mensuales o semanales, no importa, si ganas 10,000 pesos, esa es tu normalidad. Si alguien te da 1,000 pesos, tu sueldo de 1,000 pesos, bueno, va a ser como el polo más bajo de energía y no vas a estar acostumbrado, va a ser algo raro para ti, va a ser eso la pobreza. Porque vamos a ver también que la riqueza y la pobreza son diferentes polos de diferente grado, pero de la misma esencia, igual que el amor y el odio. Entonces, la pobreza sería para ti 1,000 pesos o $1,000. Y cuando tienes 10,000 va a ser tu normalidad. Pero si ahora consigues $100,000, vas a subir de nivel. Y si lo mantienes, vas a crearlo como tu normalidad. Pero para una persona que es millonaria, $100,000 al mes va a ser pobreza para esa persona porque está en otro nivel. Entonces, ir subiendo de niveles y irlos creando nuestra normalidad debería ser como nuestro objetivo de vida. Porque acuérdate que para también querer tener felicidad tenemos que estar prosperando. No importa la cantidad de dinero que tengas, no importa, tú tienes que seguir prosperando y aumentando. Entonces son como escaloncitos que vamos subiendo. Ok, vamos a ver también qué es esto de que los polos se juntan y hay diferentes, ¿cómo se pueden unir? ¿Qué pasa cuando paso de un lado positivo a un negativo, uno de negativo a un positivo? Esto es muy importante y pone mucha atención. Te voy a dar el ejemplo del agua. El agua puede ser vapor o hielo, en función del grado de vibración, que creo que nos queda claro todo esto. La naturaleza es la misma, pero varía en grado. Esto ya para terminar de entenderlo. Si aumentamos la energía, el agua va a cambiar a un estado gaseoso. Y si disminuimos la energía, se va a condensar y se va a convertir en agua, y luego se va a convertir en agua líquida y luego en hielo. Esto también es importante porque la naturaleza se puede manifestar en diferentes vibraciones, diferentes grados en la línea del concepto, como de la línea del polo, por ejemplo, eh, y vas a ir manifestando diferentes sensaciones totalmente distintas. Tanto es así que parecen cosas diferentes. Por ejemplo, el vapor de agua y el hielo parecen cosas tan diferentes que no tienen nada que ver, pero es lo mismo con diferente energía. El frío y el calor pareciera ser que son cosas tan diferentes, o el amor y el odio son cosas tan diferentes porque las percibimos de una manera diferente, pero es lo mismo con diferente energía. ¿Ok? Entonces vamos a aprender cómo poder vivir con energía muy elevada. Y también no sé si te ha pasado, te voy a explicar qué pasa cuando entras de un polo a otro. De repente todo te va bien en tu vida, tienes buenas relaciones, buena economía, buena pareja, y pasa que todo te va mal de la noche a la mañana. Un día te levantas y tu pareja ya se peleó contigo, tu jefe te habla que te van a bajar el sueldo, que te van a despedir, porque has pasado al otro polo, de la felicidad a la tristeza. En estos videos, en estas masterclass, te voy a ir diciendo cómo a evitar eso o cómo utilizarlo a tu favor. Por eso es tan importante que nos mantengamos aprendiendo estos principios y poniéndolos en práctica. Ok, cuando sobrepasamos el extremo del polo, inmediatamente apareces en el extremo opuesto. Es importante. Todo es una cuestión de vibración, pero como es arriba, es abajo, son dos extremos de una misma esencia. Si te diriges hacia el oeste, en algún punto llegarás al este. Cuando amas demasiado a una persona y sobrepasas el límite, inmediatamente te colocas en el otro extremo, en el odio. Por eso dicen
que del amor al odio hay un solo paso. Y también se dice que los extremos son malos, tenemos que buscar el equilibrio, porque si estás jugando mucho en los extremos, es muy fácil de que pases del odio al amor, del amor al odio, y que tengas una vida muy dramática, poca paz. ¿Ok? Creo que con esto puedes entender, haz un poco de memoria para ver cuándo te ha sucedido esto que estamos platicando y que de repente no lo has entendido y has echado la culpa a medio mundo, pero no a que estabas jugando en los polos opuestos. Continuamos. La mente y la materia son grados de vibración de una misma cosa. Esto está interesante porque nos dice que el pensamiento y la materia son lo mismo, pero en diferente grado de energía. Digamos que la mente del pensamiento es lo mismo, es como el vapor de agua, más sutil, más energía, más sencillo todo, lo arreglas todo con un pensamiento, pero para manifestarlo en este plano que es más denso, a pesar de que pasa tiempo, necesita más energía, pero es lo mismo, ¿ok? Quiero que aclarar esto. O sea, ya sabes que cualquier acontecimiento en tu vida tiene dos polos. Si te sitúas en el polo positivo, verás manifestado el bien. Si lo sitúas en el negativo, lo verás manifestado en el mal. O sea, nosotros elegimos las cosas, digamos que las cosas pasan, pero con la mente nosotros podemos irnos a un lado, a lo positivo o a lo negativo. Y eso se va a ir manifestando en tu vida. Así que no importa lo que pase en tu vida, tú siempre encuentra lo positivo. Ahora, no hay ningún deseo que tú tengas y que no se pueda realizar. Esto es importante. Precisamente aquello que más crees que es imposible para ti es lo que más deseas. Lo único que te lo va a impedir es el miedo. Y lo único que tienes que hacer es cambiarlo de polo, pasar del miedo a la fe, de lo negativo a lo positivo. Cuando tengas tú una sensación negativa, quiere decir que estás vibrando más bajo. Busca la manera de agarrar esa emoción e irla subiendo hasta que la conviertas en fe, porque recuerda que el miedo y la fe son creadores, digamos, pero de cada uno en los polos separados. Por ejemplo, la fe va a hacer que vayas a construir tu vida ideal a pesar del miedo o a pesar de que temas no lograrlo. Pero el miedo de vibración baja, y fíjate que lo importante aquí de cómo ver las cosas, el miedo tiene también dos polos, el positivo y el negativo. El miedo positivo es el que se parece más a la fe, digamos que conviertes tu miedo en fe, porque a pesar de tu temor, te pones en acción para conseguir eso que tienes. Y el miedo negativo es el que te paraliza y no te deja ir en acción. Así que siempre busca, si, aunque tengas miedo, ver la manera de ver lo positivo y entrar en acción. Como dicen, si tienes miedo, hazlo con miedo. Continuamos. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos del principio de la polaridad. ¿Por qué prácticos? Porque ya vimos que con el miedo y la fe, solo subiendo el grado de energía, podemos pasar de un polo a otro, pero ahora en la forma positiva vamos a ver qué otras cosas podemos subir la energía y pasar. El pobre y el rico están en la misma esencia, pero en diferente grado de energía. Aquí directamente con el dinero. El rico tiene más dinero, más energía en forma de dinero, y el pobre tiene menos dinero. Si al pobre cambia su mentalidad y aprende a trabajar con el dinero y hacerlo crecer, solo va a subir su energía y va a pasar de la pobreza a la riqueza. ¿Ok? Importante. El enfermo y el sano es lo mismo. El sano es una persona sana, es la que tiene mucha energía, mucha vitalidad, todo su cuerpo está en homeostasis, en equilibrio. Y cuando bajas esa energía, ya sea por miedo, por dejadez, por cualquier pretexto que tengas, por tu familia, por tus hijos, que de repente no puedes hacer lo necesario para tu cuerpo porque tienes mil y una cosas pendientes, vas a bajar la energía y te vas a manifestar una enfermedad o con la creencia también. El desamor y el amor, todo es amor, yo así lo veo, y es la energía más alta. Pero cuando vas bajando esa energía, se van manifestando otras emociones hasta que no tengan nada de energía y se manifieste el miedo o el odio o la inseguridad.
Así que sube tu energía, sube tu vibración. El frío y el calor, ya lo vimos bastante. Si quieres más calor, sube la energía y va a aumentar la temperatura. ¿Cómo puedes subir la energía? Bueno, directamente o ponte en el sol o pon un calentón. Es práctico, pero aplícalo en las demás áreas que estamos viendo. La ciencia y la espiritualidad también son polos separados de una misma cosa. Los dos tratan de explicar el universo y cómo funciona el universo. Por eso también, fíjate cómo pasa que de un polo entras a otro polo. Eh, Mucha gente que es muy espiritual de repente se convierte en atea porque está, digamos, siempre está en la iglesia, siempre está rezando, pero como se mete tanto ahí, de repente pasa el polo de la ciencia y ya todo lo quiere comprobar. Y otras personas que son muy científicas, que han comprobado muchas cosas, pero de repente se dan cuenta de que no lo pueden comprobar todo y pasan a la espiritualidad y se convierten en personas muy espirituales. Por ejemplo, un buen ejemplo es Albert Einstein, que fue un científico muy aclamado, pero terminó siendo un metafísico, con ideas muy metafísicas, pero todo basado en la ciencia, ¿no? Entonces, son lo mismo, pero de diferentes grados en polaridad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos repolarizarnos. Si estamos vibrando bajo, polarizarnos a lo positivo en todas las áreas. Riqueza, salud, amor, espiritualidad. ¿Ok? Esto es importante. Ok, vamos a ver, integrar y a reflexionar. Y esto también te toca a ti, reflexionar, qué has aprendido, qué has visto. Entonces, en el repaso de los conceptos claves aprendidos durante el curso, hay una invitación a los participantes a reflexionar sobre cómo puedes aplicar el principio de polaridad en tu vida. Piensa cómo puedes aplicarlo en tu vida, cómo puedes repolarizarlo. Aunque ya te he dado algunas claves, el siguiente video, en la del ritmo, te voy a dar más claves y vamos a aprender a ver estos polos, cómo podemos equilibrarlos, cómo podemos subir energía. Y espero que te haya quedado más claro estos principios, el principio de polaridad y ver cómo el universo funciona, cómo tú funcionas, eres femenino y masculino en tu mismo ser, eres positivo y negativo, tienes la riqueza y la pobreza y tú decides dónde vivir. Eh, Esto es para aplicarlo, recuerda. Entonces, te agradezco por estar en esta masterclass, te agradezco por estar acá con nosotros. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda, alguna aclaración, algún comentario para manifestarlo, para hablarlo, para trabajarlo y ver dónde vamos. Así que tengas un excelente día. Si es un día malo, si va un día malo, repolarízalo y hazlo un día excelente, ¿no? Ya cuando menos con esto, ya la clase habrá tenido sentido. Así que nos vemos en el siguiente video del principio del ritmo.